Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, pues vamos a dar inicio. No sé qué pasó. Les digo, teníamos 200 y tantos registros y pues nada más ingresaron veintitantos. Entonces, pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle con lo del día de hoy. Muy bien. Como les digo, sean bienvenidos al taller de construcción de APIs para principiantes aquí en SciData. Quienes no me conozcan, soy Alexis Adonai Morales Alberto. Los que ya me conocen, pues bueno, por ahí ya hemos trabajado en algunos diplomados aquí de SciData, algunos cursillos, ¿no? Pero bueno, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta parte de lo que se llama construcción de APIs para principiantes. Muy bien. El día de hoy vamos a concentrarnos en ver justamente lo que es qué es un API, cómo funciona y los principios para programar un API. Y ya mañana concretamente vemos los ejemplos de lo que es el API del BI del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y vamos a ver posteriormente lo del API del Sistema de Información Económica de Banxico. Son ejemplos que se utilizan porque pues regularmente es información que vaya, economistas, actuarios, matemáticos, analistas de datos, científicos de datos, utilizan para hacer diferentes análisis o modelamientos de pronósticos o simplemente para hacer modelos de causalidad, modelos estadísticos y poder analizar temas de tendencia como lo son los temas económicos, de seguridad pública, temas sociales que tengan que ver con percepciones de varias cosas, de seguridad, ajá, económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que, bueno, pues tengamos ejemplos de información que regularmente sí se consulta con medios o con instituciones públicas formales, ¿no? Como en el caso aquí de México, repito, INEGI y Banjico. Muy bien. Pero bueno, no les tengo preparado una presentación porque, vaya, el taller es un poquito más informal, o sea, caemos un poco más a la informalidad pues, charlar un poco, ¿no? Acerca del tema, que ustedes conozcan a qué nos referimos con los conceptos, o sea, es algo más de una charla, ¿no? Obviamente vamos a ver un principio programado en R, pero lo que voy es un poquito más informal hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, vamos entonces aquí, voy a abrir rápidamente un Paint para que podamos hacer algunas anotaciones y ahorita rápidamente posteriormente a estas definiciones o conceptos, nosotros lo que vamos a hacer es abrir nuestro RStudio, crear un proyectito chiquitito, bueno, un proyecto chico, básico, para justamente abrir un script, ¿no? Y a partir de ese script, pues evidentemente podamos hacer una introducción a la programación para crear una API. Muy bien. Entonces, bueno. Vamos a hablar principalmente como número uno lo que es un API, ¿no? ¿Qué es un API? Te preguntarás, ¿qué es esto, no? Principalmente cuando nosotros trabajamos modelamientos estadísticos, hacemos algún modelo de predicción, de pronóstico, hacemos un trabajo de análisis de datos, de ciencia de datos, etcétera, que tenga que ver con el uso de información. Nosotros regularmente, ¿qué hacemos? O bueno, tradicionalmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, te vas a la institución o servidor que te da, bueno, no servidor, sino más bien te vas a la institución o te diriges al área en específico y haces la consulta de información a través de un portal web y este portal web te permite hacer una descarga de datos, ¿no? A lo que voy es que, bueno, podemos hacer algo así, miren, les explico cómo es algo tradicional. Algo tradicional es que yo agarre, abra mi navegador, ajá, y por ejemplo, me voy a meter al CIE, ¿no? De Banxico. Entonces, supongamos que yo quiera hacer un análisis sobre el tipo de cambio, ¿no? Quiero hacer una predicción, un modelo, una red neuronal, algo de entrenamiento sobre el tipo de cambio, ¿no? Entonces yo voy a meterme aquí al sistema de información económica del Banco de México y ya saben, lo tradicional es de que, tasas y precios de referencia, ¿no? O más bien tipos de cambio y resultados históricos. Bueno, me meto aquí, ¿no? Me voy a la parte que dice información diaria o me voy a la información mensual y pongo tipo de cambio final de periodo, ¿no? Para mi análisis. Me meto, ¿no? Aquí hay varias series y digo, ok, me interesa el fix, ¿no? Que es el que regularmente es el que se mueve en el mercado. Entonces selecciono mi variable y aquí pongo exportar series, selecciono la temporalidad, los niveles, si va a ser a tasa de crecimiento o cómo está el dato, y después le digo, mándamelo en HTML, XLS, CSV, IQY o CDMX, ¿no?
que regularmente, ¿en qué formato trabajamos? Con un CSV, ¿no? O sea, le damos clic acá y aquí está la consulta, ¿no? Podemos abrir el CSV nada más para que vean cómo nos va a traer la información. Digo, como ejemplo, ¿no? Tenemos aquí nuestro archivo de datos y esta información es la que yo voy a ocupar para meterla a R, Python, e incluso Julia, y hacer un modelamiento estadístico, algo por el estilo, ¿no? Ya sea un modelamiento también de Machine Learning, un modelo de Deep Learning, o bueno, incluso hacer cosas un poco más sencillas, tal vez un tablero de visualización de datos, o sea, varias cosas que podemos implementar, ¿no? Sin embargo, si se dan cuenta, es un proceso, no es mal proceso, pero al final de cuentas perdemos un poco de tiempo tal vez en hacer todo esto, ¿no? En andar buscando, cuál es la serie, ¿no? Entonces, evidentemente, esto provoca que hasta cierto punto sea algo muy robusto, algo muy de proceso y no se puede automatizar al 100%, ¿no? Yo requiero hacer este procedimiento manualmente para meterlo ya después a mi programación. Entonces, justamente un API viene no a solucionar, porque en realidad no es un problema. Repito, un problema sería que, pues bueno, no podemos acceder rápidamente a las tablas de datos, no podemos acceder rápidamente a la descarga del CSV. O sea, en realidad se puede hacer, ¿no? Sin problema. Sin embargo, más bien, yo diría que el API es una innovación, ¿no? O sea, el API dentro de su concepto nos indica que es una interfaz de programación de aplicaciones. Curiosamente tú dirás, caray, o sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué tiene que ver con lo que ahorita hablamos con respecto a una interfaz de programación de aplicaciones? Bueno, pues normalmente nosotros en Python, en R, en Julia, pues justamente cargamos paquetes externos para leerlos desde un formato, ¿no? Ya sea CSV, XLSX, .dta, .zap, que son archivos que regularmente se guardan localmente, ¿no? Y justamente el ejemplo fue el que ahorita vimos, de cómo me meto a un portal, jalo la información y listo, ¿no? Pero justamente la innovación es esta, ¿no? Que yo regularmente para poder empezar a hacer un análisis, aparte de los paquetes, pues yo hago el llamado de la información, ¿no? Que está guardada localmente. Entonces, esta información, pues evidentemente se obtiene de sitios web, como el caso que ahorita acabamos de ver, ¿no? Entonces, evidentemente, los scripts, cuando yo hago una programación, necesitan trabajar con los datos más recientes disponibles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que, por ejemplo, venga un nuevo tipo de cambio, yo me tenga que regresar a la página, cambiar el mes, porque dense cuenta que aquí tenemos hasta febrero del 26, ¿no? Entonces, en abril del 26 publican lo de marzo. Entonces yo sí quiero trabajar con lo de marzo, me espero en abril y tengo que hacer otra vez este procedimiento, ¿no? Acceder a la web, jalar la data, poner el periodo y después extraerlo en CSV, reemplazarlo en mi directorio de trabajo de la programación, volver a correr la programación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues justamente es un proceso que, bueno, evidentemente es un poco más rupestre, por así decirlo, ¿no? Un poquito más tradicional, pues, ¿no? Tampoco vamos a decir que rupestre, más bien es más tradicional. Entonces, en ese sentido, existe una posibilidad, y esto también quiero dejarlo muy, muy acotado. Existe posibilidad siempre y cuando la página web con la que yo esté trabajando la información, en este caso, por ejemplo, Banjico o INEGI, Banjico en el sistema de información económica, INEGI tal vez en el banco de información económica o en el banco de indicadores también. Si esta página web permite hacer una conexión web, entonces justamente se le va a llamar la interfaz de programación de aplicaciones. Entonces, el API es un servicio web donde se va a especificar cómo y cuándo y dónde se pueden acceder a los datos específicos. Y esto se le conoce como transferencia de estado representacional, que es el famoso REST. Ajá. Entonces vamos aquí a ponerlo, ¿no? Un API es un servicio web, ajá, y este servicio web nos va a ayudar a especificar, o sea, es un servicio web que nos ayuda a especificar, especificar dónde y cómo, perdón, dónde y cómo se pueden acceder a los datos, ajá, acceder a los datos. Es un servicio web, se especifican y esto se engloba en algo llamado REST. Ajá.
Vuelvo a reiterar, REST se refiere a lo que es transferencia de estado representacional. En inglés se le llama Representational State Transfer. Ajá, en inglés, por eso reset. Pero en español se le llama transferencia de estado representacional. Muy bien. Entonces, esto es a lo que vamos a referirnos con un API, ¿no? Es un servicio, vuelvo a reiterar, es un servicio web en el cual yo voy a especificar dónde y cómo se pueden acceder a los datos. Pero ese dónde y cómo va a estar relacionado al servicio web. Entonces, fundamentalmente, ¿qué requiero? Requiero contar con un requiero contar con una dirección una dirección HTML o también se puede trabajar con un HTTPS. No, permítanme. Es HTTPSS, ¿no? HTTPSS. Ajá. Perdón, ahí como que se está encimando la escritura, ¿no? Pero no alcanzó el espacio. Pero bueno, permítanme tantito. Permítanme. Sí, HTTPS, no, perdón, HTTPS, perdón, es que como me mandó mensaje alguien para checar qué pasó con los asistentes, por eso me distraje un poquito. Discúlpeme, dejen, ahorita lo vuelvo perdón, déjenlo, voy a borrar. Pensaba que estaba trabajando con la plumita ¿cómo se llama? De Bot2Me, pero no, estoy trabajando con Paint, perdónenme. Repito, es HTML, perdón, HTML o en su defecto sería HTTPS, ¿no? Que el HTTPS se refiere a Hypertext Transfer Protocol Security. Ajá. Es una versión segura del HTTP, ajá, que utiliza protocolos criptográficos, como lo es el TLS-SSL, y esto es para cifrar la comunicación entre un navegador y un servidor. Como les digo, o sea, a veces hay diferentes servicios web, o sea, HTML puede ser más sencillo, ¿no? O sea, simplemente el HTML tú metes la dirección y ya con ello te conecta. Pero el HTTPS regularmente no. El HTTPS va a requerir un token. Ajá, entonces esto es la gran diferencia entre uno y el otro. Repito, HTML te ofrece un servicio más directo, aunque es un poco menos seguro técnicamente, y el HTTP se va a requerir justamente protocolos criptográficos que, repito, se asocian con tokens. Ajá. Tokens es como un cifrado que te va a brindar justamente el protocolo, bueno, el servidor, y este token tienes que mandarlo previamente o dentro de una dirección HTTPS para que haga la conexión. Ajá, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, son estos dos los tipos de servicio web que se necesitan. Ajá, entonces, a través del servicio web, ya sea HTML o HTTPS, nosotros podemos justamente conectarnos con la web y esa web nos va a mandar una respuesta, ¿no? La respuesta regularmente va a ser el tipo de formato con el que nos va a dar la información, ¿no? Que regularmente este tipo de información nos la va a regresar en JSON, ajá, nos la puede regresar en XML, ajá, regularmente, ¿no? JSON, XML, que son los más populares, muy bien. Pero bueno, cuando nosotros integramos el API con un servicio web, ajá, ya sea HTML y HTTPS y nos da un JSON y un XLM, el concepto de API pasa a lo que es API web. Ajá. Ya no es API a seca, sino API web. ¿Por qué? Porque el API web prácticamente es una interfaz que nos permite conectar con dos sistemas diferentes y que se van a comunicar. O sea, aquí tenemos una comunicación con dos sistemas diferentes. Ajá, con dos sistemas, vamos a poner así, ¿no?
¿Cuáles son los dos sistemas? El sistema va a ser el que envía la solicitud y el que responde la solicitud. Ajá. Esta comunicación de dos sistemas va a generar un intercambio. ¿De acuerdo? Este intercambio es justamente yo como usuario me conecto a la web y la web me va a regresar una respuesta. Esa respuesta ya sea si los protocolos de seguridad fueron bien establecidos, que esto es por parte del HTTPS, me regresa el archivo JSON XLM. En caso de que no se haya cumplido con los lineamientos de seguridad, me regresa un 404 de forbidden, ¿no? Es decir, no me permite hacer la conexión. Entonces, esta es la lógica detrás del funcionamiento del API web. O sea, el API, vuelvo a reiterar, o sea, es una interfaz de usuario que regularmente va a hacer una transferencia de estado representacional. O sea, es una transferencia a través de una web, ¿no? Pero esta web, ya cuando lo especificamos a que va a venir de un HTML a un HTTPS y existe ya un protocolo, se le llama API web. Ajá. Entonces, bueno, esa es la idea general. Entonces, las APIs web nos van a ayudar para construir funciones que nos permitan llamar a la información, pero ya con una estructura, ¿no? O sea, yo voy a poder programar a través del HTML, HTTPS, perdón, la instrucción de cómo va a ser el llamado de los datos, qué requisitos va a pedir el enlace web, puedo modificar patrones, puedo modificar, bueno, más bien, puedo modificar IDs, tokens, para que me dé un tipo de salida, ¿no? Pero bueno, esto también depende mucho de la documentación del, vamos a llamarlo servidor, ¿no? O de la web, ¿no? Entonces, ciertas web tienen maneras distintas de conectar con los APIs, ¿no? O sea, no siempre va a ser tal cual la misma situación, ¿no? O sea, puede cambiar. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es, por ejemplo, perdón, el ejemplo es el siguiente. Si yo escribo API CIE, va a venir una documentación, ¿no? De Banxico. Vean, aquí está CIE API, y aquí me dice justamente qué es lo que requiero, ¿no? Primeros pasos o token de consulta. ¿Por qué? Porque justamente vamos a trabajar con HTTP. ¿Ya vieron? Entonces yo requiero un token de consulta. Este token yo lo voy a mandar dentro de la programación o dentro de un enlace web, que es un HTTPS, un HTML, pero construido de una manera distinta. Y con esto yo voy a obtener justamente la respuesta de este servidor. Ajá. Vean, esto es algo de que hago el get, te hago el envío, obviamente aquí está el HTTP, o sea, esto es una programación distinta, ¿no? Pero a lo que voy es que nosotros tenemos que enviar el token para que haya una respuesta. Nuestra respuesta va a ser 200 cuando está bien y justamente te va a mandar un JSON, ¿no? Y así es la salida que te envía la comunicación con el servidor. Esta salida la que vamos a ver cómo se manipula en R tal cual. Ajá. Pero bueno, entonces obviamente si quieres más detalles puedes consultar aquí y aquí ya te da el máximo de consultas, cuántas consultas por día, qué tipo de enlace tienes que trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es una manera de programar, pues, este API, ¿no? Sí, prácticamente es un punto final, ¿no? O sea, final, ¿qué pasa? Que cualquier dispositivo físico virtual que esté conectado a una red de Internet, o sea, no hay necesidad de que yo esté conectado a la red de Banxico, ¿no? Simplemente con que yo tenga acceso a un portal web, bueno, que tenga acceso a un servicio de Internet, pues justamente yo puedo desarrollar estas consultas a través de una URL, ¿no? Que esta URL la voy a construir con base en lo que requiera el API para que haga el llamado, ¿no? Pero sí, o sea, es un endpoint, a final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, digo, no quiere ser tan técnico, porque a final de cuentas esto ya es algo muy técnico de todo lo que es el API, pero bueno, sí, o sea, es un endpoint. Ajá. Digo, ese es un ejemplo. En este caso, ahora vamos a ver, por ejemplo, API INEGI, ¿no? API del banco de indicadores y es algo muy similar, ¿no? Aquí viene guía para desarrolladores, aquí está método de indicaciones, cómo utilizar el método, tal, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cómo utilizar el método, ¿no? Aquí está la sintaxis del HTTPS, ¿no? O sea, date cuenta que aquí está el enlace web, te dice la estructura inicial para el método para consultar los indicadores es que yo mande este servidor y es donde, ¿qué voy a sustituir? Voy a sustituir indicador por aquí, el ID del indicador, el idioma, área geográfica, recientes, ¿no? Y termino con type y el formato, ¿no? Ya sea JSON, XLM y demás, ¿no? Pero al final, aquí ya me da un ejemplo con una URL construida, ¿no?
y lo único que voy a hacer es sustituir aquí el token. Ajá, entonces eso es un ejemplo. Los parámetros de salida, cuáles son los parámetros de salida, el idioma, el área geográfica, los datos más recientes, ajá, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene su guía. Obviamente aquí hay unos ejemplos, pero ya están un poco oxidados, no los han actualizado. Digo, HTML y JavaScript, pues sí está más innovador, pero si te metes al de Python, te metes al DR, puede que no te sirvan ya. Ajá, porque sí hay que cambiar un poquito la programación. Pero bueno, esto lo vamos a ver mañana, repito, ahorita nada más para que tú vayas viendo cómo técnicamente cada tipo de desarrollo web, en este caso, por ejemplo, Banxico y INEGI, te permiten hacer la conexión, ¿no? ¿Qué parámetros hay que utilizar? ¿Cuál es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita para justamente hacer la conexión, ¿no? El tipo de enlace, cómo está construido el enlace, etcétera, ¿no? Ahora, hay otro ejemplo que es el del Banco Central de la Reserva de Perú. Aquí está, digo, este ya no es mexicano, este es otro ejemplo de otro país, que en el caso del Perú. En este es más sencillo. ¿Por qué? Porque en el caso de Banjico te pide el token y también en INEGI. O sea, aquí no te lo pone, pero bueno, aquí te lo dicen implícitamente, ¿no? Aquí te pone, aquí va tu token. Ajá, INEGI y sí, INEGI y Banjico sí te piden un token. O sea, técnicamente esto sería un HTTPS, ¿no? Se requiere un protocolo criptográfico para poder acceder al servidor, ¿no? Por así decirlo. Y en el caso en el caso del Banco Central de la Reserva de Perú, a través del BSRP Data, que es el sitio oficial de las consultas de información histórica, económica, financiera y demás para este portal, regularmente, digo, sí utiliza también un HTTPS, pero este es más informal, o sea, esto lo podemos llevar a un nivel de HTML más o menos, ¿no? Digo, no es HTML, o sea, es un HTTPS, pero digamos que el protocolo de seguridad no lleva una criptografía. Porque vean que aquí no te pide en ningún momento bueno, obviamente sí un código de serie, formato de salida, periodo de inicio, periodo de final y idioma, pero no te pide un token. Entonces, en sí no existe un protocolo de seguridad, ¿me explico? Un protocolo criptográfico, o sea, yo no voy a mandar un token para que el banco me permita acceder al API y posteriormente ya pueda hacer la construcción del enlace para justamente generar la información bueno, consultar la información. Entonces, en este caso no es así, no requiere ese tipo de tal cual. Digo, sí, obviamente pueden correr riesgos, por eso lo podemos catalogar hasta cierto punto como HTML, no como HTTPS, ¿no? Entonces los riesgos son que pues obviamente se pueda pasar ese tipo de situaciones. Pero bueno, al final de cuentas nada más consultamos datos, o sea, datos en concreto, ¿no? Porque pues justamente los códigos de la serie son códigos de los datos que ofrece el banco. O sea, no te va a ofrecer usuarios, no te va a ofrecer acceso al servidor, simplemente lo único que te va a dar es el dato dentro de las estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene un código para la estadística, o sea, no vamos a tener como que más allá del permiso. De hecho, cuando haces la conexión, te regresa el JSON, pero no te da mucha información. A diferencia de Banco de México y el CIE, que sí te da información, ¿no? Te da informaciones del estado, de la fecha, de la hora de consulta. Aquí no tanto. Aquí nada más te bota de lleno el código perdón, en el de aquí de Banco Central, te bota más de lleno lo que es el formato JSON, iniciando con el código de la serie, qué información contiene, la fecha, el registro, ajá, pero no tiene algo más allá, como acá, que sí regularmente tiene pues una fecha de registro, o sea, te da los estados de la web, o sea, te da un poquito más de información, ¿no? A diferencia de que este es como que, si quieres la información, te la mando en un JSON. O sea, esto es como si literalmente yo hiciera por categoría, o sea, es un ejemplo, ¿no? Si yo me meto acá, me meto, no sé, en inflación, y me meto en cualquier serie, ¿no? O sea, nada más para que vean. O sea, literalmente lo que hace esta API de Banco Central es darme acceso a esto directamente, porque vean, justamente pueden ver que aquí está el enlace web de esto, ¿no? De esta parte. Entonces, lo que hace el API es simplemente conectarme con esta página hasta este punto y no más allá de. Ajá. Entonces, simplemente lo que hace el API de Banco Central es, estamos en esta página por el código de la serie, date cuenta que aquí está el código, y entonces lo único que yo hago es transformarte esta tabla, que proviene obviamente de una programación HTML, te la mando en formato JSON o XML. Solamente esta tabla que proviene de este apartado o este código del HTML general, o sea, general, perdón. Entonces no te da una conexión como tal, o sea, bueno, sí da una conexión, repito, pero bueno, o sea, es más sencilla. O
sea, te manda a esta página directamente y jala nada más la tabla programada en el portal. Nada más, ¿no? Exacto, es como un tipo web scraping, pero no es un web scraping, porque en realidad nos está dando el permiso el Banco Central. O sea, nosotros no leemos la web directamente y de la web no raspamos los objetos. ¿Me explico? El web scraping lo que hacemos es leer literalmente el HTML de la programación de la página y lo que hacemos es ir buscando elementos de esa página que me permitan raspar la información. En este caso, la web va a tener aquí un table y dentro del table vamos a poder sustraer la información que esté programada en table, ¿no? Y eso sería el raspado, pero recuerden que esto puede tener ilegalidad si no tenemos autorización de la web. Ajá, por ejemplo, es información sensible, resulta que no la puedes publicar o no la puedes copiar. Ya saben que luego hay portales en los que tú seleccionas y le quieres dar copiar y no te deja copiar, ¿no? O sea, le das copiar, lo pegas y te pone un mensaje de, no, que la información es reservada para tal. Pero aquí en este caso, vean, sí te lo pega, ¿no? Pero hay portales en los que tú copias la información y quieres pegarlo y te da el mensaje, ¿no? De que esta información es de uso privado, o no se puede publicar o no se puede copiar, ¿no? Pero con el API web, que diga, con el web scraping, literalmente violas eso y puedes hacer el raspado de la tabla. Entonces, esa es la consecuencia legal, por eso les digo, o sea, ahí sí podríamos meternos en un conflicto. Pero esta API está hecha para que se pueda entender como si fuera un web scraping, pero no lo es, ¿me explico? O sea, simplemente nos da la autorización, lo que es el Banco Central, para acceder a esta página, por así decirlo, pero ya automáticamente lo que hace el Banco Central, ya, ok, tú quieres esta tabla por el código, ¿no? Entonces yo te la convierto esta tabla en JSON o XLM, perdón, y te la mando, ¿no? Y va a contener simplemente esta información nada más. Pero es legal, me explico, porque me estoy conectando con el Banco Central. Ajá. Entonces, como este es un ejemplo de una API súper básica, súper sencilla. Ajá. Los otros dos, digamos que la API no es tan sencilla porque requerimos un protocolo criptográfico. Entonces, ahí es donde puede existir un paso adicional, algo más. La estructura del JSON es un poquito distinta, o sea, no es igual, puede ir cambiando un poco. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la noción de cómo vamos a trabajar en API. Entonces, depende mucho del servicio web o el API web, va a ser la manera en cómo se conecte, ¿no? Eh, a ver, por ahí otro comentario de Ángel me pone, el código que daba en Jico para conectarse al API es diferente al GET que se obtiene desde la interfaz de descarga. ¿Será diferente endpoint? Exacto, es que son diferentes URLs, efectivamente. Entonces, cada uno va a tener diferente tipo de situación. Por ejemplo, el ID serie, pues lo único que va a hacer, en este caso, es devolverte la información en este estilo, ¿no? ID serie, título, fecha inicio, fecha fin, periodicidad, y te da esto, ¿no? Esto es lo que se limita a darte. O sea, nada más te va a dar la descripción de la serie, ¿no? O sea, tú le metes el código, metes el HTML, bueno, el HTTPS, que regularmente es este de acá, ajá, y lo que te va a dar nada más el JSON es la pura información de la serie. Por eso se llama ID serie. Después tenemos ID serie datos y date cuenta que el HTTP va a cambiar, mira. Aquí está. Y va a ser distinto. El otro nada más terminaba hasta acá, no te ponía diagonal datos, ¿no? Y aquí ya te pone diagonal datos. Y la idea es que ya te dé, ahora sí, la serie, a qué se refiere la serie, y la fecha, el dato, tal. Y vean, aquí sí te da el título y todo. En el del Banco Central de la Reserva de Perú no te da el título, nada más te da el código. ¿Por qué? Porque es una consulta más simple. Aquí no, aquí ya es más sofisticado, te da el código de la serie, justamente esto y listo, ¿no? Ahí puedes ir trabajando. O sea, tú puedes hacer una programación para que justamente cuando hagas el raspado, bueno, no el raspado, perdón, haga la consulta de este ID serie, primero haga la consulta del nombre, ¿no? O sea, que te haga este descriptivo, ¿no? El título, la fecha de inicio, fecha fin, periodicidad, tal. Lo vas a meter en tu programación para que cuando hagas el ID datos, te imprima la salida de, esta serie inicia en tal, es de tal, y es de tal, ¿no? Es tipo de, la cifra de tal, la unidad es de tal. También se puede hacer, ¿no? Para que cuando hagas la carga te imprima un CAT, perdón, o un mensaje del sistema y te bote toda esa información. Se puede hacer. Después tenemos datos oportunos, que aquí justamente los datos oportunos es cuando hacen la estimación oportuna de cierta variable. O sea, te da la información histórica, más bien no, te da nada más la información del último dato. O sea, el oportuno te da el último dato nada más. A diferencia de la serie de datos que te da pues todo el histórico. El oportuno es cuando hay actualización de la cifra, ¿no? Entonces nada más te va a mostrar la última cifra actualizada, calculada, registrada en esto, ¿no?
Entonces, fíjate cómo el API de Banxico te va a ir dando diferentes accesos a diferentes niveles de información. Obviamente de la serie de tipo que tiene el sistema de información económica, ¿no? También en el caso de API Neji, bueno, en API Neji no va a tener tanto nivel de desagregación. ¿Por qué? Porque este ya viene así. O sea, cuando tú haces el constructor de, bueno, aquí una construcción de consulta, cuando haces la consulta, ya te viene justamente todo ese tipo de información. Fecha inicio, fecha fin, la serie, qué significa, ¿no? Entonces, por eso el de INEGI no viene tan dividido como en el caso de Banxico, ¿de acuerdo? Entonces, el de Banxico viene como por etapas o por partes, ¿no? El de INEGI viene un poco más integrado, porque esa es la lógica de trabajar con el API de INEGI, ¿no? Bueno, permítanme tantito. Denme un par de segunditos, ok. Bueno, por ahí me mandan una preguntita de qué es la diferencia entre un API reset y un graph reset API. Bueno, el reset API o API reset, pues prácticamente va a utilizar múltiples endpoints, como lo vimos aquí en el de CIE, ¿no? Que tiene el de serie, datos, oportuno, ajá. Y evidentemente son recursos fijos. Y en el caso del Graph API o API Graph o Graph Reset API, usa un único endpoint para pedir datos necesarios, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay una diferencia muy sustancial entre el Reset API y lo que es el Graph QL, que son pues justamente los endpoints. Entonces, en el caso del CIE, podemos decir que aquí es un Reset API. El de INEGI, o sea, lo podemos catalogar hasta cierto punto como Reset API, porque te da exactamente los datos necesarios. O bueno, también incluso, bueno, no tanto, o sea, no tanto, pero por ejemplo en el de BRCP Data, este sí, porque nada más te va a dar la pura tablita de la información, no te va a dar más descriptivos, ¿no? Como en el caso de acá, que sí te da diferentes niveles. Muy bien. Otra diferencia pueden ser las estructuras de los datos. Como te digo, a final de cuentas en el reset, el servidor va a definir la estructura de datos que recibe el consultor o el cliente, ¿no? Como acá en el caso de Banxico. Y en el GraphQL o Graph API, el cliente va a especificar qué datos exactos necesita, ¿no? Entonces, acá, pues literalmente yo solamente necesito la serie, no necesito más, o sea, esa es la especificación que hacemos. Y justamente ya nos ofrece nada más la información. Ajá. Pero bueno, regularmente también hay otra diferencia, los códigos de acceso, ¿no? En el caso del reset, vamos a tener códigos como el 200, el 404 y el 500. El 200 es conexión correcta, el 404 es de que no puedo conectarme y el 500 es que no existe información o algo está mal dentro de la consulta, pero no es que no se conecte. Y en el caso del otro, del Graph Reset API, digamos que nada más maneja el 200 OK. Ajá, o sea, no te gestiona el de, no está prohibido, algo falta, o sea, ¿por qué? Porque técnicamente es más simple, ¿no? No, no, al revés, Ángel, es más seguro el reset. El otro es más como, y no es que sean seguros e inseguros, pero simplemente, vamos, es menos complejo el graph, ¿no? O sea, el graph es como que al directo, no necesitas como también tokens, no necesitas como que esta llave de acceso y solamente pides lo que se requiere, ¿no? En el caso de reset, no, o sea, el reset tiene varios niveles de entrada, varios tipos de servicio que te puedo ofrecer, como aquí, ID y datos, pero que al final de cuentas te los ofrece, ¿por qué? Porque existe un encriptado y está encriptado regularmente es el token. Muy bien. Pero bueno. Entonces digo, aquí mañana nos vamos a meter un poquito más de lleno a hacer esto. Ocupo obviamente los mismos ejemplos con los que vamos a trabajar en la parte en la parte final del taller que es mañana, para que ustedes evidentemente se den una idea de cómo se trabaja todo esto. Pero también conceptualmente, pues entiendan a qué referimos con las APIs, que se den cuenta que una API no va a ser igual entre páginas, entre países, entre servidores, entre servicios, va a cambiar bastante, ¿no? Pero bueno, te voy a dar unas nociones para que vayamos entendiendo todo esto. Muy bien. Entonces, bueno, para que nosotros vayamos entendiendo toda esta dinámica, vamos a iniciar un proyecto de RStudio. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a abrir aquí inicio, yo voy a escribir RStudio y muy posiblemente se abra un proyecto, ¿no? Lo más seguro es que ahorita se me abra el proyecto de series de tiempo, que estoy trabajando con los alumnos de este diplomado que ya casi finalizamos en 2 días. Bueno, el lunes y martes son nuestras últimas 2 clases,
Pero bueno, ahorita muy posiblemente los que estén en ese diplomado, pues van a ver que justamente es lo del día de ayer, ¿no? Que trabajé con estos chicos. Pero bueno, ignoremos un poquito este proyecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es trabajar lo que es File y me voy a ir a nuevo proyecto, ¿no? De aquí de nuevo proyecto, lo que yo voy a poner es lo siguiente. Dejen que cargue nada más. Me van a aparecer tres cosas. Nuevo directorio, directorio existente, versión de control. Yo le voy a poner directorio existente por ahora, porque ya tengo una carpeta para el taller. Ajá, por eso no voy a hacer nuevo directorio. Entonces aquí voy a poner directorio existente. Voy a buscar dentro de mi navegador de archivos, SciData, talleres, API, Open. Y esta va a ser mi carpeta donde yo voy a crear el proyecto, porque repito, pues ya tengo la carpeta, ¿no? Entonces, por eso no creo nueva carpeta. Entonces aquí le doy crear proyecto y simplemente esto se va a cerrar, se va a volver a abrir y me va a abrir algo vacío, ¿no? Como lo estamos viendo en este momento. Ajá. Si yo me voy a mi carpeta o a mi navegador de archivos, me voy a mi disco duro, me voy aquí a SciData, me voy aquí a talleres, API, y aquí voy a encontrar pues justamente lo que es el API, ¿no? Digo, este archivo de Excel no lo vamos a ocupar, esto, bueno, esto es de los registros, entonces, no, estoy ignorando, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el cubito de RStudio, que es el que vamos a estar ocupando para nuestro proyecto, ¿no? Cada vez que yo cierre RStudio, voy a meterme a esta carpeta y voy a ejecutar este cubito de RStudio, que es el punto .rprov, para que se aperture nuevamente el proyecto. Muy bien. Bueno, ya que tenemos esto, ahora voy a irme a File y le voy a poner New File, RScript, ¿no? Para crear nuestro script de R. Entonces aquí yo voy a poner un numeral, unos iguales, perdón, un numeral, unos iguales. Esto es para crear una carátula. Aquí vamos a poner taller, dos puntos, introducción a las APIs. Ajá. Vamos a poner aquí, vamos a ponerle como asesor si quieren, para que no se ponga docente, asesor, su servidor. Vamos a ponerle fecha. Estamos a 28 de marzo del 2026, ¿no? Y aquí le vamos a poner desarrollo, más bien código de R. Entonces aquí voy a cerrar mis numerales para que quede esta pequeña carátula. Esto es es como una práctica para poder darle formalidad a nuestros códigos. Cuando usted, bueno, yo que me dedico mucho a hacer cálculos, a hacer scripts, a hacer muchos proyectos en INEGI, en otros lados, en la CNH, que también luego me piden manipulación de bases de datos, en otra consultora que es ITG para manejar finanzas públicas como deuda subnacional, nosotros tenemos que ir agregando regularmente estos identificadores, ¿no? Para que cuando yo guarde mi código y lo abra, sepa qué hice, ¿no? Digo, acá no estamos tan grande la etiqueta o este cuadrito. Luego hay cuadritos que yo sí hago con bastantes descripciones, por ejemplo, proceso 1 de tal cosa, proceso 2, proceso 3, ¿no? Y justamente esto me ayuda a entender qué es lo que voy a tener en mi código, ¿no? Pero bueno, esta es una práctica que yo hago, ustedes no hay necesidad que lo hagan igual, digo, pues si no quieren hacer la carátula, no es necesario, pero les digo, es una práctica que nos ayuda bastante a entender qué voy a programar, ¿no? O sea, aquí le vamos a poner como sesión 1, sesión-01 sin acento para que no me dé codificación latín y cada vez que lo abra en otra versión de R, pues no me dé ese problema de los símbolos y todo, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a crear, bueno, primeramente yo voy a verificar, o bueno, más bien, primero lo que voy a hacer es remover memoria del programa, ¿no? O bueno, programa, interfaz, ¿no? Esto me sirve por si hay algún objeto que tenga aquí en el environment, lo pueda eliminar. Entonces yo voy a utilizar el comando remove, rm, paréntesis, utilizo list, es igual, entre comillas, list igual a ls, que ls es un comando que me muestre justamente todos los objetos del environment. Entonces yo voy a eliminar todo lo que esté en el environment. Muy bien, entonces justamente aquí no tenemos nada, pues no va a eliminar nada, pero supongamos que aquí tuviera algún elemento, ¿no? X igual a 2, supongamos. Entonces yo no quiero estos elementos, con este remove me quita todo lo que esté aquí guardado momentáneamente, ¿no? O temporalmente. Muy bien. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a poner la verificación.
aquí voy a poner verificación, ajá, de la paquetería de Pacman. Pacman es un paquete de utilerías, no como en el caso de utils o algunas funciones que ya vienen predeterminadamente en las versiones de R, ¿no? Pacman me permite hacer múltiples cosas, o sea, vuelvo a reiterar, es una paquetería de utilerías para R, ¿no? Pero Pacman tiene una función que se llama payload, que me permite cargar perdón, me permite cargar o llamar a múltiples paquetes en una sola línea de código, por así decirlo, ¿no? En una sola instrucción dentro de una función. En caso de que tú no cuentes con un paquete, Pacman tiene la facultad de instalarte el paquete que no tengas y seguido de ello llamarlo a la sesión de R. Entonces, eventualmente, o bueno, regularmente yo ocupo mucho lo que es Pacman. Digo, normalmente pudiéramos agarrar y poner library, no sé, tdivers, ¿no? Después library, QRL, ¿no? UQRL, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esto me tardaría bastante tiempo. Y en caso de que alguna te aparezca error, yo tengo que escribir el comando de install.package, nombre del paquete, dependencies igual a true, etcétera, etcétera, ¿no? O irme aquí a paquetes, instalar, escribir el nombre del paquete, aquí nombre de paquete, por ejemplo, QRL y ponerle install, ¿no? Lo cual evidentemente pues es un proceso más de memoria que de programación. Entonces, para evitar esto, Pacman, como les digo, con la función payload me permite llamar varios paquetes y como les vuelvo a repetir, y en caso de que no los tenga, pues simplemente hace la instalación de manera automática y posteriormente se llama, ¿no? Entonces, en esa parte nos ahorramos ese proceso. ¿Y bien? Entonces, fíjense, yo primero voy a hacer esta evaluación. Entonces, yo voy a ocupar un if para hacer la evaluación y voy a poner require. Entonces, si yo checo los requisitos de que hay un paquete llamado Pacman y pongo quietly igual a true, lo que yo le voy a indicar a R es de que, ok, me vas a mostrar un mensaje de sistema que diga la paquetería. Ajá, digo, los chavos que están conmigo en series de tiempo, pues esto creo que ya no me gustó mucho, pero bueno, los que no, presten atención, ¿no? Le ponemos la paquetería Pacman, se encuentra instalada. Ajá. Y en caso de que no lo encuentre, vamos a utilizar un else y pongo justamente, ok, si no lo encuentras, hazme la instalación del paquete de Pacman, pero también hazlo junto con sus dependencias, ¿no? Yo requiero instalación de paquete y dependencias. Estas líneas que he programado sirven para evaluar la condición de que si contamos dentro de los packages del user library la instalación de Pacman, es decir, lo que hace esta programación es esto, miren, va a agarrar aquí un package y va a buscar Pacman, ¿no? Si lo encuentra, te lo va a cargar y te va a imprimir, ¿sabes qué? Si está Pacman. Pero si no está, va a decir, ok, no lo tienes. Entonces voy a irme aquí a install y yo te voy a escribir Pacman y lo voy a activar install dependencies y le voy a dar a instalar, ¿no? Literalmente eso es lo que hace con unas cuantas líneas, ¿no? Entonces simplemente lo que yo hago es seleccionar mis líneas, posicionarme al inicio o al fin de la misma. Me voy a posicionar al inicio y le voy a dar control enter y vean que aquí me aparece, oye, ¿sabes qué? La paquetera Pacman se encuentra instalada, pero también la carga, porque fíjate, si yo escribo aquí Pacman, dense cuenta que ya está palomeado, ha cargado todo el paquete. Sin embargo, supongamos de que en algún momento el quietly se te olvida y le pones false, no lo carga. Entonces, digo, pero al final de cuentas sí va a evaluar si lo tienes o no. Ajá, es simplemente este código que te va a servir para ello. Ya una vez que verificamos eso, y en caso de que no lo tengas, pues te va a hacer la instalación de Pacman, ¿no? Entonces, ya una vez hecho esto, lo que ahora sigue es justamente la carga de paquetes a utilizar. Para este proceso, perdón, es que se activó la captura. Pero para este proceso, yo requiero pocos paquetes, pero vamos a poner los siguientes, ¿no? Voy a escribir Pacman directamente a través de máscara, p-load. Esto voy a reiterar, este comando es el que me permite cargar múltiples paquetes y en caso de que alguno no lo tenga, te hace la instalación. Entonces yo aquí entre comillas voy a poner los siguientes. Voy a poner tdivers, voy a poner también lo que es el HTTR, voy a poner el QURL, voy a poner también data.table, y hasta el momento son todos. Si en caso de que requiera alguno más, pues lo agrego, ¿no? Pero bueno, HTTR y QRL son indispensables. Ajá.
pero también vamos a estar ocupando lo que es bueno, con el JSON necesitamos justamente hacer el análisis. Entonces, aparte de QRL, ya se me había olvidado, vamos a poner el de JSON, bueno, JSON Lite. Eso sí, yo les aconsejo que tengamos Java instalado para que en caso de que se requiera no tengamos problemas. Pero según yo creo que no hay necesidad. Creo que no hay necesidad, pero de todas maneras, todo este tipo de cuestiones sí les aconsejo que tengan Java, ¿no? Incluso para el taller de Shiny que vamos a sacar adelante, también les aconsejo que tengan Java por cualquier cosa, ¿no? Como son aplicaciones, regularmente luego hay cierto desarrollo con Java, pero bueno, eso es, ya después lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ejecutar con la línea 22 al inicio o al final de la 28 o seleccionamos todo, cualquiera de las tres formas. Entonces le doy control enter y aquí vean que empieza a hacer el llamado de paquetes y no me bota ningún error ni nada. ¿Cómo compruebo que se activan? Pues voy a package y por ejemplo vuelvo a escribir ahora tdivers, ¿no? Tdivers y aquí está tdivers marcado, ¿no? Puedo escribir httr y también está marcado, ¿no? Puedo escribir, por ejemplo, qrl y también está marcado. Puedo escribir JSONLite y también está marcado. O puedo escribir data.table y también va a estar marcado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no hay tanto problema, ¿no? Entonces, no sé si los que están tratando de replicar el ejercicio van bien. Les dejo aquí la proyección del código para que pues puedan ver el código hasta donde vamos. Si quieren copiarlo, cópienlo. Como les digo, esto es más una charla. Ahorita no voy a utilizar el Code Share que luego utilizo con los estudiantes en los diplomados. Entonces, digo, pues si le quieren tomar captura y demás, pues adelante, ¿no? John me pregunta, ¿Pacman ayuda a instalar varios paquetes? Mira, Pacman lo que hace es justamente esto. O sea, evalúa si cuentas con el paquete y en caso de que no cuentes con el paquete, te lo instala y posteriormente lo carga. ¿Esto qué va a hacer? O sea, pues que evidentemente cuando no tengas un paquete te lo instale, pero ojo, una vez instalado no lo va a volver a instalar claramente, ¿no? Ok, muy bien. Entonces hace esto, ¿no? Como les digo, va a evaluar cada uno tdivers, httr, qrl y si lo encuentra, lo carga y si no, te lo instala. Pero bueno, al final de cuentas, sí, también Pacman tiene una función que se llama Installer Package, si no mal recuerdo, Installer Package, y te instala múltiples paquetes, no solamente, o sea, pero es así nada más es para instalar, muy bien. Para desinstalar un paquete, digo, esa es una pregunta que casi no me hacen, pero bueno, para desinstalar un paquete en R, lo que nosotros utilizamos es el comando remove.package. Ajá. Entonces, remove.package y lo que haríamos es poner el nombre del paquete, control enter y te lo remueve, ¿no? Pero ojo, lo remueve dentro de la librería. Ajá, más no lo desenmarca, ¿no? Que en este caso es de que si aquí está marcado httr y no lo quieres marcar, utilizas el comando llamado detach y pones el nombre del paquete. Pero si tú lo quieres eliminar, sería con remove.package, ¿no? Es raro que me pregunten cómo eliminar o desinstalar un paquete, eso es muy raro, casi nadie me ha preguntado eso, pero bueno. Eso lo puedes hacer por si quieres en algún momento actualizar tus paquetes, ¿no? Remueves el que tiene, lo vuelves a instalar y te instala la versión más actualizada. Digo, también para eso podrá funcionar. Muy bien. Por ahí me preguntan, ¿cómo modificaría cuando son varios paquetes? Aquí hago un bucle. Esto ya no lo puedo hacer tal cual de ponerle aquí diferentes paquetes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no va a instalar. Bueno, se pueden aquí tal vez modificar las instalaciones, pero es más fácil con un bucle. O sea, con un for defines un vector de valores de los nombres de los paquetes y sustituyes esto por el valor del vector y lo que haces es comprobar si existe ese valor del vector y si sí, pues listo. Y si no, lo instala. Pero se hace con un for, ¿no? Pero bueno, eso ahorita, bueno, no lo vamos a estar trabajando, pero en caso de que quieras modificar esto, pues con un bucle, ¿no? Con un for. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar con un ejemplo de un libro que se llama, digo, porque evidentemente todo tiene su fundamento teórico, es un libro que se llama Fundamentos Técnicos de Informática, de el Michael Freeman y Joel Ross.
Es un excelente libro para entender justamente lo de las APIs. Ajá. Hay un acceso por ahí a una versión del 2018, por ahí así me acuerdo. Pero bueno, si quieren consultar, pues ahí está el nombre, ¿no? Repito, se llama Fundamentos Técnicos de Informática o Technical Foundation of Informatics. Ajá. De Michelle Friedman y Joel Ross. Está totalmente en inglés, no está en español, eso sí quiero dejarlo muy en claro. Por eso justamente los talleres son que estas lecturas que nosotros hacemos, pues las digerimos, las procesamos, trabajamos en los ejemplos. Obviamente es una curva de aprendizaje que ya lleva años, entonces esa es la ventaja de luego tomar el taller con nosotros, ¿no? Que pues se les enseña ya cosas obviamente digeridas, trabajadas y que se han aplicado en términos de experiencia. Digo, los chicos de series de tiempo, pues no me dejarán mentir, que les he mandado scripts de APIs para el INEGI, ya más automatizados y demás, ¿no? Pero bueno, repito, todo tiene su fundamento teórico, ¿no? En este caso, un buen libro para estos fundamentos, repito, es el de Technical Foundation of Informatics de Michael Firman y Joel Ross. Hay una versión por ahí digital, pero repito, está en inglés. ¿Por qué les hago esta especificación de que está en inglés? Porque me ha tocado por experiencia propia de que luego hay estudiantes que me dicen, oye Alexis, pero es que en inglés no le sé. No se preocupen, con un diccionario, con que tú aprendas a leer el texto, vas a aprender mucho. O sea, no hay necesidad como que lo hablemos. De hecho, a mí me cuesta luego pronunciar mucho el inglés, pero leerlo de pies a cabeza, pues puedo. Entonces, simplemente es lo que requieres, ¿no? Para justamente trabajar con estos tipos de libros y créanme que les va a ayudar bastante en su progreso. Si se quieren dedicar al análisis de datos o ciencia de datos, a la ingeniería de datos, es un idioma que hay que tener solamente como comprensión lectora. Ya de ahí, si en algún momento te vas a otros países a trabajar, pues sí, sí vale la pena aprender a hablar inglés, ¿no? Pero bueno, eso nada más es un pequeño consejo que les doy porque esto van a encontrar mucho en inglés todo esto, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo en R podemos hacer una conexión, ajá, del acceso de API Web. Yo aquí lo que les voy a mandar, o sea, con lo que vamos a trabajar es con este archivo ya directamente. Ay, perdón, se me perdió. Este archivo que está en un GitHub. O sea, este GitHub ya es un archivo tipo JSON, que es algo muy similar a la respuesta que me da un servidor, ¿no? Ajá. Entonces, este servidor me permite justamente, perdón, este archivo es un tipo, es una respuesta del servidor, más o menos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que pues, nos va a estar arrojando este enlace. Repito, este ejemplo es simplemente para que entendamos el acceso a las APIs web. Nada más, o sea, cuando ya tenemos una respuesta, ¿qué tipo de archivo me va a dar? Ajá, que en este caso, repito, este es el formato JSON. Ajá. Entonces, para que lo tengan, bueno, obviamente el enlace, si lo quieren, pues se los paso, ¿no? Digo, si ahí se los paso en el chat, si quieren replicar el ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, en un principio, vamos a poner principio, dos puntos, acceso a las APIs, o más bien al API web. Aquí le voy a poner conexión, o bueno, simulación de respuesta. Ojo, ¿por qué les pongo de respuesta? Porque técnicamente, cuando yo haga la conexión con el enlace, ya me va a arrojar el JSON, prácticamente. O sea, aquí todavía no le ponemos el token y demás. Eso mañana lo vemos. Ajá, ya con un ejemplo más elaborado. Pero bueno, aquí lo que yo voy a utilizar es la función get de HTTR. La función de get me va a enviar la solicitud al HTTP, que es al famoso API web, para que yo tenga una respuesta. Ajá, entonces, fíjense, yo aquí voy a poner respuesta, asigno y pongo el comando get. Le doy un enter para que me abra el paréntesis, le doy entre comillas y pongo el enlace web, ¿no? Que es este, ¿no? api.github.com, search, repositories, listo, ¿no? Digo, a fin de cuentas es un HTML, pero bueno, aquí no requiere protocolo, por eso lo dejamos como HTML al 100%, pero si cuando sea un HTTP, sí vamos a requerir un token, una llave de acceso, un protocolo encriptado. Aquí, este ejemplo no tiene protocolo encriptado. Repito, es como si yo estuviera trabajando con un tipo de enlace web. Entonces, bueno, simplemente lo que hago es darle control enter y vean que aquí la respuesta lo que hace es darme una lista de 10 elementos. Ajá. Esta lista de 10 elementos que va a contener, bueno, va a contener la URL, va a contener el estatus de código. Aquí dice 200. ¿Qué les había dicho que era 200? Pues 200 significa que la conexión ha sido satisfactoria, ¿no?
Ya de aquí viene el formato del JSON, en este caso los headers, date, content type, cache control, todo esto viene en la información del JSON. Ajá, pero bueno, más bien también los headers tienen que ver con el encabezado. Pero bueno, vean, si volvemos a poner el enlace que les dije, ajá, vean, aquí nos va a poner justamente, bueno, no, más bien, no, aquí en el header vienen las fechas de consulta, ¿no? Por ejemplo, 28 de marzo a las 23:03 GMT, que es hora central. O sea, en México son las 5:03, pero en la hora central son las 11:03 de la noche, ¿no? Por eso me da la hora central. Esto sí no tiene como zona horaria. Aquí el tipo de contenido, que es una aplicación de JSON, justamente en codificación UTF-8. UTF-8 es el tipo de codificación que se trabaja universalmente, ¿no? Luego hay Latin 1 y demás, pero estas codificaciones son cuando la programación está hecha más que nada en castellano, ¿no? Te digo, regularmente no crean que los códigos son castellanos o castellano o español, son en inglés, pero utilizan texto en castellano, ¿no? En este caso, las acentos, las virgulillas, ¿no? Por eso aquí me da, bueno, no me da Latin 1, pero bueno, cuando llega a decir Latin 1 es porque justamente tenemos que trabajar con Latin 1. Aquí es UTF-8, entonces toda la lectura del JSON y demás no me va a dar errores, ¿no? De que, pues mira, al trabajarlo ya la data vas a tener acentos que no te los detecta y todo ello, no, sino ya simplemente está en UTF-8. Entonces no tienes como que preocuparte por la decodificación. Es universal. Muy bien. Bueno, si se dan cuenta, aquí nos pone la versión del API, que es del 28 de noviembre de 2022, ya tiene un ratito. Y bueno, o sea, prácticamente el encabezado te da información sobre la conexión. Ajá, en qué día lo hiciste, qué tipo de respuesta te va a dar, y todo esto te lo da a partir del status 200, ¿no? All headers, aquí pues solamente te va a dar una lista nuevamente, el status otra vez 200, el tipo de versión HTTP-2, headers, aquí también tienes otra lista de 24 elementos y nuevamente te da la descripción de la conexión. Esto parece ser repetitivo, ¿no? Pero aquí la idea es que ya te conecta el status con los headers. Te repito, si aquí tuviéramos 400 los headers, te va a botar algo de error, de que no hay información tal, y si te metes al all headers no te va a aparecer nada. Por eso justamente como que te lo repite, ¿no? Los cookies, bueno, pues ya saben que los cookies es memoria que utiliza regularmente para la conexión, o sea, memoria que se va a tu RAM, por eso aquí te lo está especificando qué son los cookies. No te da un dominio, no te da un path, no te da un secure, una expiración de la conexión, solamente te da un content, que es justamente valores, ¿no? De la conexión. Pero bueno, aquí tenemos times, ajá, que ya son algunos valores. El request, ajá, method, que es el get. Aquí está el enlace. O sea, te da información prácticamente de la conexión, ¿no? Entonces, la respuesta es eso. Aquí lo que nosotros tenemos que prestar atención es que en esta respuesta tengamos el 200. Si tenemos un 404 o un 500, no nos va a dejar hacer la conexión con los datos. Ajá, entonces, muy importante que sí lleguemos a tener esa conexión. Muy bien. Bueno, entonces, este es el principio. El principio es que nosotros mandemos el acceso. ¿De acuerdo? Este acceso, como les digo, el día de mañana este enlace va a cambiar un poquito porque en los enlaces o en el HTTPS yo tengo que meter el token, tengo que meter los códigos de la variable, ¿no? O sea, yo ya tengo que especificar mis argumentos con base en qué? Pues con base en las páginas que vimos acá, ¿no? Se dan de cuenta que aquí en el API de Banxico yo le voy a meter este enlace. Ajá. Pero antes de esto yo tengo que mandar mi token, claramente, ¿no? Justamente aquí viene lo de token de consulta y regularmente te dice, ok, bueno, más bien aquí, ¿no? En el ID serie, a ver, déjame ver. No, a ver, ejemplos. No, es que cuando hacemos el llamado de los datos, el parámetro o el HTTP te pide justamente, aquí, creo que si no me recuerdo, es aquí en Service, se debe de poner el token. Pero bueno, ya mañana les digo, ¿no? O sea, la realidad es que nosotros en el URL vamos a poner los datos que vamos a sustraer, el API, que diga el token, y ya con eso nos da el acceso. A diferencia de acá, que no necesitamos eso. Por eso aquí la construcción del enlace fue muy simple, ¿no? Simplemente es llevando el enlace y listo, ¿no? Pero repito, aquí lo importante es ver que tengamos la conexión 200, el estatus de 200, que es que ya te permite justamente trabajar, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, son parámetros de consulta que regularmente son mediante la respuesta.
Ajá. Evidentemente aquí lo que podemos hacer es que si yo, por ejemplo, intento imprimir la respuesta, vamos a encontrar, como les digo, la fecha de consulta, el estatus y demás. Pero para esto yo tengo que hacer un poco de cuestiones distintas. En este caso yo le tengo que meter unos parámetros del query. El query, recuerden que es consulta, entonces yo tengo que meterle parámetros de consulta. Entonces, si yo quiero imprimir la fecha, el estatus, el tipo de código o el contenido y el tamaño, voy a utilizar algo que se llama query pams y le voy a poner justamente un corte de los forks. Los forks es justamente la información que nos va a estar dando respecto a la conexión. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner aquí, revisar estatus de conexión, por ejemplo, ¿no? Conexión o parámetros. Ajá. O parámetros. Entonces, aquí lo que yo voy a realizar es poner parámetros, asigno, y voy a poner una lista en donde voy a agregar Q es igual, entre comillas, de 3, ajá, y posteriormente sort igual a forks, ajá. Al hacer esto, lo único que estamos incluyendo es que en la cadena URL vamos a incluir las listas regularmente de los atributos más importantes de la respuesta GET. Ajá, entonces, al hacer esto, vuelvo a hacer el mismo proceso, respuesta GET, pero en este caso le voy a poner respuesta info, porque la respuesta es la estructura general. El info me va a dar justamente lo que yo requiero, ¿no? Entonces voy a poner el mismo enlace y le voy a poner en este caso query igual a parámetros. O sea, al hacer esto, aquí hace la respuesta y si yo agarro y escribo respuesta info y le doy control enter, puede notar que aquí me va a dar, obviamente nos va a mostrar cacho del JSON, pero lo importante es esto, ¿no? Aquí me dice, ok, tu respuesta es este URL. Aquí tenemos la fecha de consulta, que es el 28 de marzo del 20 a las 23:10 horas. Recuerden que está en formato de hora central del tiempo. O sea, no es no es zona horaria de México, sino es creo que en el meridiano de Greenwich, por eso nos pone así, 23:10. Recuerden que el meridiano de Greenwich es el GTM 0 por naturaleza, porque es el meridiano 0. Entonces, por eso ahí nos da a esa hora. Ya de ahí, pues tú le pones el GMT -6, -5, -4, que restarle las horas. Si yo le resto a esto menos 6 horas, que es GMT -6, el horario de México, me da 5:11, ¿no? O 5:10. 11 menos 5 me da 6, ¿no? Que diga 11 menos 6 me da 5. Serían 5:10 de la tarde, ¿no? O las 17:10 para que aprendan más o menos, ¿no? O sea, ustedes nada más busquen su horario, si es GMT -2, -1, -4, -6, -5, -7, -8, -9, le restamos esas horas al 23:10 para la hora de nuestra localidad. Ajá. Bueno, estatus 200, el tipo de contenido, el tamaño, y pues aquí está el contenido, ¿no? Entonces les digo, a final de cuentas, esta es la respuesta ya en un formato de salida. Si yo pongo respuesta aquí, vean que el formato, digo, es el mismo, ¿no? Pero a final de cuentas, con la especificación anterior, nosotros forzamos a que tenga justamente un tipo de salida. Ajá. En este caso, el tipo de salida es que quede así. Digo, eso va a quedar igual, ¿no? Pero a final de cuentas, repito, es para forzar que la salida nos dé algo muy similar. Muy bien. Pero bueno, digo, se puede hacer de la una o de la otra, pero técnicamente depende mucho de cuál es el get, cuál es el enlace, puede que sea muy distinto la respuesta. Entonces, regularmente con esta lista lo que hacemos es forzar a que solamente nos muestre lo importante que es el enlace, la fecha de consulta, el estatus, el tipo de contenido y el tamaño. Ujú. Hasta aquí, como vamos, se está entendiendo algo que no les esté, evidentemente, dando, vaya, o sea, que algo que no les esté, algo que no se esté entendiendo, todo claro, vamos bien. Ok, perfecto. Digo, sí me preocupa que hayamos sido muy poquitos, 32, y como les digo, los registros, pues eran 218, entonces sí, sí está un poco raro, pero bueno. Sí, lo más seguro es que sí lo suba. Digo, somos pocos, pero bueno. Ahí les tengo unos anuncios al final, pero en fin. Sí, sí, esto sí lo voy a subir al GitHub. Ah, ok, perfecto.
Muy bien. Bueno, entonces, evidentemente, esta parte de la consulta, pues ya la tenemos, ¿no? O sea, ya tenemos prácticamente dentro de todo esto ya tenemos el JSON. Lo que yo voy a hacer es que voy a extraer el contenido de respuesta a partir de una cadena de texto. O sea, todo esto que está en lista lo voy a pasar a un texto. Fíjense, para esto es lo siguiente. Y nosotros ya tenemos lo que es principio, acceso, ¿no? Entonces ahora vamos a poner lo siguiente. Conversión de la consulta en texto para transformación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que con el texto, literalmente toda la lista de parámetros, todos los resultados que nos va a dar, nos los va a generar en una cadena de texto completa. Es decir, literalmente el objeto se va a convertir en todo un texto. Entonces, fíjense, para esto yo voy a poner cuerpo. Pongo cuerpo, asigno, utilizo en la función content, content de HTTR. Pongo mi respuesta, cualquiera de las dos, info o respuesta, pero bueno, vamos a ponerle respuesta. Vamos a ponerle respuesta, coma, y le ponemos en formato text. Está en formato de texto, el cual, como les digo, o sea, ya no vamos a ver, o sea, toda la respuesta ya no la vamos a ver en este formato de lista, ¿no? Sino ahora lo vamos a ver en formato de texto, literalmente. Fíjense, vamos a ejecutar y vean que aquí tenemos literalmente el texto. O sea, si yo llamo a cuerpo y le doy control enter, vean, todo esto es el texto. Y obviamente tiene más, digo, aquí lo trunca, dice trunque, pero es un texto bastante largo. O sea, vean, cada vez lo hago más grande. Y, bueno, aquí pues porque está truncado, pero es un texto muy grande. Es demasiado grande. Entonces aquí pues pueden ver que, vean, por eso les digo owner y ahí pone puntos, puntos, puntos. O sea, está muy grande el texto, ¿no? Sin embargo, esa transformación, ¿por qué la necesitamos? Bueno, necesitamos esa transformación porque evidentemente necesitamos evitar que el HTTR pues realice su procesamiento en sí a través de los datos del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar otro método para poder sustraer la información. Ajá. Entonces, esta sustracción la vamos a hacer desde JSON. Muy bien. Entonces, del ejemplo que estamos trabajando, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo ya que hice esta sustracción de texto, o ya hice la conversión en texto, voy a utilizar el from JSON. Ajá. Y entonces la respuesta, que son parámetros de conexión, o sea, en realidad la respuesta lo único que vamos a encontrar, como les digo, son parámetros de conexión. Si yo le voy raspando en handle, bueno, en handle no me aparece mucho, pero en request, method, y aquí le voy poniendo, no sé, en headers, accept, pero bueno, o sea, aquí en algún momento va a venir todo el JSON escrito, o sea, en alguna parte de esto. Entonces, lo que hacemos para transformarlo, o más bien para poder llegar a ese JSON, es que yo lo llame a texto. Y en texto, con la función from JSON, va a identificar esa cadena de texto, la estructura de un JSON. Y a partir de ahí, ahora la información va a cambiar va a cambiar de forma, ¿no? Fíjense, vamos a poner conversión a JSON. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es poner justamente datos JSON. Asigno y utilizo la función from JSON. ¿Y qué voy a poner? Voy a poner cuerpo. Al hacer esto, JSON o datos JSON va a ser una lista constituida a partir del JSON, que es este cuerpo texto que se sustrae desde la respuesta. Entonces, este de from JSON lo que va a hacer es buscar dentro de toda la cadena de texto la estructura del JSON, que es iniciando con las llaves, ¿no? Va a poner, el primer parámetro es total count, después vamos a tener items, después vamos a tener lo que es node is, ¿no? Después vamos a tener lo que es el login. O sea, cada vez que haga un salto y haga una apertura de llave, va a entender que es la parte del JSON, o sea, una parte de todo el JSON. Entonces, ya no tenemos una respuesta de la conexión, sino ahora tenemos un JSON que literalmente es la lectura de cada parámetro de la respuesta web y de ahí lo va a transformar en objetos de lista. Y cada lista, obviamente vamos a ver en qué nos da, pero en alguna de esas listas va a venir el contenido de toda la información que yo requiera.
pero para eso tengo que saber qué parte de ese JSON yo voy a sustraer para obtener ahora sí la información de referencia. Digo, esta es la parte más complicada. Miren, vamos a ejecutarlo, ¿no? Entonces, yo lo voy a ejecutar. Ajá, miren, lo voy a poner así, control enter. Y aquí me da una lista de 3 elementos. Obviamente, como les dije, total count. Digo, total count fue 10,177. Pero bueno, o sea, aquí fue el total count. Y el incomplete results, pues bueno, fue falso, ¿no? Pero vean que al final me dice items. Y esto ya me genera un data frame, ¿no? Un data frame de alrededor de 30, bueno, de 30 columnas de 19 filas. Bueno, más bien no. Y los ítems me da un data frame de 30 filas con 82 columnas. Si yo lo reviso, si se dan cuenta, más que nada este data frame son diferentes tipos de accesos. Ajá, aquí está el ID, el nodo, el nombre, FreeCodeCamp, y cada uno de estos va a tener una estructura. Ajá, privado, falso es público, el owner login. El owner login es justamente para poder acceder, por así decirlo, como al sector o a la parte de ese JSON. Por ejemplo, FreeCodeCamp, DT3, Plotly, Novus, Plotly, Richard, ¿no? Entonces son bastantes cosas, ¿ven? Aquí está el API, el events y todo, ¿no? Obviamente, por la estructura de este JSON nos va a dar este tipo de resultados, pero depende mucho de cada salida. Evidentemente, es donde nos va a dar diferentes cuestiones, ¿no? Pero bueno, esto ahorita lo vamos a estar trabajando de manera distinta. ¿Muy bien? Entonces, yo lo que puedo hacer para finalizar esta consulta es simplemente evaluar si estos datos JSON son un data frame, ¿no? O sea, aquí yo voy a ver, evaluar si la consulta nos genera un data frame. Entonces yo aquí lo que voy a poner is.dataframe y voy a poner más bien datos JSON. Y aquí me dice que es falso, ¿no? Me dice que es falso porque pues evidentemente no tiene una estructura de data frame. Pero si yo agarro y, por ejemplo, evalúo alguna parte de ese de data zone, que justamente cuáles son los parámetros, total count, incomplete results o los ítems. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner data JSON entre corchetes y escribo entre comillas ítems. Y aquí me dice que esto sí es verdadero, ¿no? Entonces, al explorar la estructura del JSON, yo me voy a dar cuenta en dónde se va a ubicar los datos. Digo, esta base de datos no es como la que normalmente conocemos. Digo, esta contiene múltiples accesos a otros ítems, ¿no? O a otras partes, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí viene owner node ID, avatar URL, y acá viene la del API, ¿no? Por acá viene, creo que API, algo así, owner API. Esta, ¿no? Bueno, events URL, api.gito, free coding, privacy, bueno, o sea, viene alguna información respecto de algunos usuarios, de algunos repositorios, ¿no? Entonces, esta es la data que contiene ese JSON. O sea, en realidad esta es la información que me va a dar ese URL que nosotros pues prácticamente consultamos, ¿no? Toda esta información. Obviamente con el que vamos a trabajar el día de mañana, que es el de INEGI y el de Banjico, va a venir un poquito distinto, ¿no? Es decir, cuando ya hagamos la transformación a datos JSON, vamos a encontrar que van a haber otros elementos en el JSON que ahí vamos a tener que averiguar. Vamos a ver a qué consisten. Digo, mañana se explican, pero a final de cuentas la idea es esto, ¿no? En resumen, ¿cuál es el proceso? El proceso es simplemente que yo voy a hacer voy a mandar el acceso a la web me va a dar una respuesta. Esa respuesta está en un formato. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, o ya sea forzarla para revisar el estatus y demás, o si no, pues simplemente es normal y se da el estatus y después te muestra todo el JSON. Y posteriormente voy a hacer una evaluación de transformar esa respuesta en un cuerpo textual. ¿Para qué? Para que justamente ese cuerpo textual con from JSON identifique cada elemento de esa respuesta y nos lo transforme a un acceso de datos a través de listas. El JSON va a tener diferentes definiciones dentro de su estructura y de esas definiciones puede ser que contenga solamente fecha de consulta, algunos registros de la consulta y después toda la información que se deriva de esa consulta. Obviamente mañana en el ejemplo de CIE INEGI, Banjico, bueno, CIE de Banjico
y el Banco de Información Económica, que es el BIE de INEGI, va a contener más información, ¿no? Se va a contener más estructura, esas estructuras hay que entender a qué se refieren y obviamente es donde viene la parte más compleja. Pero en sí, este es el principio, ¿no? O sea, esa es la parte de todo el proceso. O sea, parece muy sencillo, evidentemente, porque esto es un principio nada más. Ajá. Por eso digo, principios de programación. De hecho, pues no tardamos mucho en leer, pero bueno, no se preocupen. Ahorita si hay dudas, pues vamos contestando dudas, ¿no? Pero bueno, entonces los principios son el que entiendas que la aplicación web va a ser, yo voy a llamar voy a mandar mi consulta, ¿no? Me va a regresar una respuesta. Esa respuesta yo la tengo que transformar en cuerpo de texto y a partir de un from JSON yo voy a poder encontrar el objeto dentro de ese JSON donde se almacene la información. Muy bien. Ahora, justamente lo que me preguntan en el chat, que ¿por qué ítems va dentro de dobles corchetes? Porque como datos JSON es una lista de valores, en esta lista de valores se concentran todos los atributos del JSON. En este caso, ítems es un objeto de data frame, que es prácticamente la tabla de información que yo voy a sustraer de esta consulta que hicimos. Como repito, el resultado final es justamente un data frame que me permite, este data frame que contiene accesos de otros usuarios, de otros repositorios de GitHub. Ajá. O sea, aquí está el name, FreeCodeCamp, D3, o sea, estos son prácticamente los proyectos de GitHub que contienen información en esta consulta, ¿no? En este API. Tiene obviamente el ID, el nombre del ID, que son los usuarios, el full name del proyecto, FreeCodeLance, FreeCodeCamp, D3D3, Asambent es el nombre de usuario, 30 Days of JavaScript. Entonces, si tú los buscas, literalmente son proyectos de GitHub. Mira, vamos a poner este. Ahorita rápido lo meto al navegador. Okay. Que no me abre la ventana. Ahí está. Es que me abrió bien hartas, perdón. Es este. ¿Ya vieron? Aquí está el enlace. El usuario y el proyecto. 30 días de JavaScript, ¿no? O sea, literalmente esta API contiene algunos proyectos de GitHub de algunos usuarios. Entonces contiene justamente las URLs de los commits, de las imágenes, de todo el acceso al proyecto de GitHub. Entonces, eso es lo que contenía este get. Ajá. Pero bueno, espero que con eso quede claro. O sea, los dobles corchetes en un objeto de lista es porque yo voy a traer un elemento dentro de la lista. O sea, si yo le pongo nada más datos JSON, perdón, datos JSON, corchete y le pongo entre comillas ítems, que es el nombre del data frame que contiene toda esa información de la consulta, sí me lo va a imprimir, pero evidentemente, vaya, o sea, no te lo va a dar en un formato tal vez manipulable. ¿Me explico? O sea, puede que te lo dé como un subelemento. Entonces, regularmente le ponemos doble corchete para que nosotros podamos guardarlo. Vean, el doble corchete me permite, bueno, va a quedar igual en la impresión, pero al final de cuentas, cuando yo lo guarde, el doble corchete va a especificar qué elemento es el que yo voy a sustraer, ¿no? Digo, un corchete es más como para consulta del objeto, pero no a veces no te lo guarda. Entonces, mejor es con dobles corchetes. Muy bien. Pero bueno, pues el día de hoy cerramos un poco temprano, pues al final de cuentas, aquí nada más son los principios. Mañana es la parte un poquito más fuerte, ¿no? Porque vamos a ver el ejemplo de INEGI, vamos a ver el ejemplo de Cibanjico, pero prácticamente es la misma filosofía. Vamos a construir el URL, vamos a ver cómo nosotros generamos un token, ajá, y a partir de ese token, pues podemos trabajar. Muy bien. Pero bueno, ok, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro pequeñito ejemplo. Digo, nada más para que vayan viendo de qué va a ir mañana, ¿no? O sea, aquí vamos a poner URL de BSRP Data, ¿no? Del Banco Central de la Reserva de Perú, pues data, ¿no? Para que vean cómo será el procedimiento. Pues bueno, esa parte de análisis de datos del data frame pues ya no forma parte del taller, me explico. El taller nada más es ver cómo hacemos las consultas, cómo sustramos la información. Ya el análisis, pues obviamente depende mucho de qué quiera hacer con la información. Ajá. Por ejemplo, de este data frame yo puedo poner, no sé, es que bueno, no viene más información que puras URLs y todo, ¿no? Pero por ejemplo, puedo contar cuántos son públicos, cuántos son privados, si es un usuario o organización, digo, aquí lo único que me serviría, ¿no? De estos proyectos que están enlistados acá, cuántos son de usuarios, cuántos son de organización y listo, ¿no? Pero pues de ahí en fuera todos son públicos, ¿no? Ah, y es todo lo que podemos sacar tal vez de aquí. Igual acá, ¿no? Si es privado o bueno, nada más esto, o sea, repito,
este ejemplo de este get solamente contiene información de algunos proyectos de GitHub. O sea, no es como que podemos hacer mucho con él. Pero bueno, digo, para que lo tengan ahí entendido, ¿no? Miren, vamos a verlo de rápidamente, uno sencillo, que es el de acá, el de Banco Central de la Reserva de Perú. Vamos a trabajar con uno que ya tenga acá, en la propia web del desarrollador. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con no, HTML, gráfico, JSON, ¿no? Vamos a trabajar con este. Ajá, con este de acá. O sea, este enlace ya está hecho. Entonces, por ejemplo, lo mismo, ¿no? O sea, yo lo que voy a hacer es poner respuesta guión bajo, Banco Central de la Reserva de Perú, asigno, pongo get, no, perdón, pongo get en mayúsculas, paréntesis, pongo entre comillas, pongo la URL. Ay, no se copió, permítanme. Este no es este. Copiar. Voy a pegar la URL, pero voy a quitarle una serie porque no quiero dos, quiero nada más ahorita una para que se entienda. Entonces mando mi respuesta, ¿no? O sea, literalmente es control C y ahí está la respuesta. Entonces, lo único que puedo hacer, no forzarla, o sea, vamos a imprimirla normal. O sea, yo voy a poner aquí respuesta, guión bajo Banco Central, y ahí está la respuesta, ¿no? Te dice, mira, la fecha de consulta es 28 de marzo de 2016 a las 23:59, estatus 200, ha hecho la conexión, el tipo es un HTML con un chapset UF8 y el tamaño 2.78 kilobytes, ¿no? Y ahí te da el config, el título, que es obviamente el tipo de dato, el nombre, etcétera, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué sigue? Voy a copiar todo el procedimiento, ¿no? O sea, conversión de consulta al texto, FOTASOM, y después evaluamos, ¿no? Entonces, aquí pongo cuerpo, le voy a poner guión bajo BCRP para que se entienda que es del Banco Central de la Reserva de Perú. Lo pongo en texto y checo justamente, bueno, ya checo que vean que aquí está todo, configuración, título, y después pongo datos JSON, Banco Central de la Reserva, from JSON, cuerpo, y aquí empieza la parte entretenida. Vean, datos JSON, vean que aquí empieza, bueno, aquí es directamente, nos dio muy directo, ¿no? Pero bueno, es justamente porque es más directo esto, pero ya con el de INEGI y CIE va a ser más, no complejo, pero vamos a tener que averiguarlo más a profundidad. Entonces ven que aquí está la configuración, el título, las series, el nombre, ajá, y abajo viene periods, que es justamente los periodos, los valores, y aquí justamente, bueno, es que aquí sí, miren, hay una situación. Aquí los valores tenemos que hacer una cierta conversión, ¿no? Pero bueno, o sea, técnicamente los periodos los puedo checar así, y ahí está el data frame. ¿Ya vieron? De hecho, no hay tanto problema. Directo, ¿no? Digo, es que este estilo es que es una lista, ¿no? Pero es una lista en formato data frame. Entonces, justamente lo que yo hago es evaluar, ¿no? Evalúo si el primero es una lista, en un data frame, y dice que falso. Pero puedo evaluar el siguiente, ¿no? Que sería corchete, corchete, entre comillas, y poner el que es el de periods. Ajá, periods. Y este me dice que también es falso. Pero curiosamente, no, perdón, me faltó Banco Central de la Reserva de Perú, perdón. Ahora sí, este me dice que es verdadero, ¿no? Entonces simplemente lo que yo hago es seleccionar esto de aquí, control V, pongo operador pipe, pongo view, paréntesis y control enter, ¿no? Ahora, lo curioso del asunto va a ser que la consulta me va a dar los formatos en texto, da name, texto, values, texto, ¿no? Entonces mañana vamos a ver cómo podremos hacer esta manipulación de los datos también, o sea, ahí ya va a ser un ejemplo más concreto. Nada más para que los datos queden bien, ¿no? Digo, values simplemente lo que puedes hacer es poner, ya que tenemos esto, le puedo poner mutate, values, as punto numeric, ajá, values, ¿no? Perdón, operador pipe, y los valores ya están en numéricos, ¿no? Pero ahora las fechas va a ser el reto de irlas programando para que quede justamente un formato de año, mes, día, ¿no? Pero bueno, eso ya mañana les puedo explicar un poquito en qué consiste, ¿no? Aquí la idea, repito, es el puro fundamento. Entonces vean que, bueno, aquí sí les voy a poner como una separación. Déjenles pongo esto de acá para que se separe. Entonces aquí obviamente es la noción de cuerpo de hasta aquí, ¿no? O sea, aquí vamos a poner ejemplo con PCRP data. PCRP data. Ajá. Le voy a poner 1, 2, 3, 4 para que cierre ahí. Y también acá.
Entonces, obviamente voy a poner a doble nivel, ¿no? Perdón, a doble nivel. URL, conversión, conversión a JSON, evaluar, y aquí ya es sustracción de la serie, ¿no? Permítanme. Entonces, listo, ¿no? Aquí quedaría el menú interactivo, o sea, aquí vemos las nociones, el principio, o sea, y ya después hay un ejemplo breve, ¿no? Entonces, dense cuenta que con el de Banco Central de la Información, con el Banco Central de la Reserva de Perú, es muy sencillo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque este no requiere token, este no requiere justamente que hagamos alguna, bueno, que tengamos algún encriptado, y evidentemente el JSON que nos da, pues es un formato simple, porque si se dan cuenta qué fue lo que pasó, me dio directamente lo que quería, ¿no? Simplemente me da, mira, el título de la serie es este, y los periodos son estos. Bueno, el periodo tiene esta información que es las fechas y los valores que corresponden a cada fecha. Ajá. Y listo. O sea, eso es todo lo que te da. ¿Por qué? Porque es concreto, ¿no? Entonces, digamos que este ejemplo es más asociado a qué? Es más asociado a un Graph Reset API, más o menos, ¿no? Similar. A diferencia del API Reset. El API Reset, pues como va a tener un encriptado, evidentemente te puede dar más atributos, ¿no? Que eso es lo que les digo, mañana vamos a ver esos atributos. Para lo que es INEGI y para lo que es Banxico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿alguna duda general que hayan tenido de las nociones de las APIs? Bueno, aquí sí le voy a poner taller, me faltó ponerle tema, que sería principios de la consulta HTTPS sin encriptado. Ajá. Se lo voy a poner espacio a todo, aquí un igual. Y listo, espacio, 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 e igual. Muy bien, entonces guardamos y listo. Entonces, bueno, vamos a entrar a una ronda de preguntas. No sé si hasta este momento, reitero, tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que por ahí tengan alguna situación. No, por esta ocasión no lo voy a pasar por CodeShare. Voy a dejarlo tal vez en el GitHub. Bueno, sí lo voy a dejar en el GitHub de lo que es iData. El GitHub de SciData simplemente vamos a escribir GitHub SciDataMat 2020, digo, y aquí está el perfil, ¿no? En repositorio se va a crear algo que se va a llamar talleres, y en este de talleres vamos a incluir la carpeta del de API del día de hoy, y ahí voy a anexar lo que es el puro código. Muy bien. Entonces, ahorita no voy a proporcionar ningún code share, vamos a dejarlo acá simplemente para que, bueno, pues puedan conocer también pues el perfil de lo que es iData. Muy bien, en GitHub. ¿De acuerdo? Sí, mañana es a la misma hora, entonces sin problema. Muy bien. Y bueno, pues si no hay más dudas ni preguntas, nada más les quiero hacer un breve paréntesis. Evidentemente, digo, ahorita estamos trabajando con este taller de lo que es este APIs, digo, este es el de hoy, mañana, pero vamos a lanzar también otro de Shiny App. Digo, este está todavía en ver si se va a iniciar, si se va a iniciar el día 4 de abril. Digo, ahorita lo voy a, bueno, estamos platicando todavía Héctor y yo. Héctor es el CEO de SciData, entonces, quien ha tomado clases con él, pues ya lo conoce, quienes no, pues bueno, reiterar, es el CEO de SciData, fundador de lo que es SciData, ¿no? Pero bueno, estamos viendo, ¿no? Este taller de Shiny App es para que ustedes construyan aplicaciones. Ajá. Tú te preguntarás qué es un Shiny App. Pues te explico rápidamente qué es un Shiny App. Un Shiny App, en estos momentos van a ver cómo es esto, ¿no? Un Shiny App es un tablero que te permite generar una proyección de datos. Bueno, una proyección de datos no, más bien te permite presentar información de tal manera que puedas interactuar tú como usuario con esa información. Entonces, miren, aquí te voy a correr el tablero para que lo vean nada más. Listo, o sea, nada más está haciendo unas pruebas. Digo, aquí está instalado algunos paquetes porque está la programación. Y listo, ¿no? Digo, ya está descargando lo necesario. Nada más quiero que vean. Bueno, va a tardar un poquito, ¿no? Nada más denme ahí un par de segunditos. No se me vayan, por favor. Digo, porque ya se fueron dos personas, pero no pasa nada. Digo, los demás tengan un poquito de paciencia. Digo, pues si quieren, están interesados, adelante. Si no, pues también, digo, no pasa nada, ¿no? Y sí, es un dashboard. Ajá. Pero bueno, a ver.
El código del banco, pues aquí está. Pero bueno, a ver, déjenme ir observando si ya terminó. Tomen una foto si quieren rápido para que vaya observando si ya terminó. Este de acá. No, todavía no. Y bueno, a ver, déjenme observar. Ahí está, no, ya terminó. Entonces, caray. Mm, a ver, ahorita que termine. Ah, no, ya está. Ahí está, ¿no? Bien. Ese es un tablero, digo, obviamente te se ve así, pero vamos a abrirlo en el navegador. Y lo voy a dejar a un 60%, bueno, a un 90%, ¿no? Entonces, esto es lo que te permite hacer este tipo de aplicaciones, ¿no? De Shiny App. Entonces, tú puedes agarrar, por ejemplo, aquí está el año, te muestra las carpetas de investigación en el año, la variación, pero bueno, evidentemente el URL ya lo dejé aquí. Ajá, déjenlo, lo fijo, ya está fijado en el chat. El URL del banco ya está fijado, por favor. Entonces, chequenlo y listo, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, pueden ustedes checar que aquí te muestra un KPI, que sería pues como un tipo de indicador, que este es el de carpetas del año 44, ¿no? Y la variación anual, pero lo malo es que como iniciamos del 18, no tengo año anterior, ¿no? Entonces se programa para que diga, no hay un año anterior, ¿no? Pasa a 2019 y vean que aquí cambia el total, ya empieza la variación y aquí está el gráfico temporal, que lo puedes reducir en los meses, ¿no? ¿Quieres trabajar, no sé, desde mayo? Aquí está desde mayo, ¿no? ¿Quieres trabajar todo? Pues ahí está. Y interactivamente vas a ver el mes y el total de carpetas de investigación. Puedes checar, bueno, otra pestaña que programamos es que veamos la ubicación geográfica de las carpetas de investigación. Con Leafset podemos hacer este tipo de mapas y ahí tenemos justamente todo esto, ¿no? Digo, este sí es el total histórico, o sea, voy a ver qué carpetas hubo en Álvaro Obregón para toda la serie de tiempo, ¿no? Del 2018 al 2021. Entonces checo que aquí en 2019, en el mes 10 o en octubre, pasó esta, ¿no? Aquí está otra. Y puedo darle zoom con tal de ver en qué ubicación fue el hecho de la carpeta de investigación de este delito, ¿no? Entonces, esta aplicación es para el secretario ejecutivo de la Defensa Nacional, que por ahí me pidieron para una evaluación. Entonces, ahí es esa aplicación que hacemos acá. Otra pestaña de víctimas, checamos cuántos hombres, mujeres y cuántas mujeres trans hubo en las carpetas de investigación. Esto es 2018, 2019, no hubo hombres, 71 mujeres, una mujer trans. 2020, y ahí van viendo, ¿no? Entonces, bueno. Ah, las aplicaciones Shiny, tú las puedes hacer públicas o privadas. En este caso, mira, te voy a mostrar aquí appshiny.io. No, es shiny.io. Aquí está, shinyapps.io. Entonces, esta aplicación, cuando tú armas tu perfil, de hecho, obviamente el tallercito va a venir justamente también como tú vas a poder cargar tu aplicación. Y esta aplicación la puedes tú generar, ya sea de manera pública o privada. Mira, aquí yo abro, no la aplicación, bueno, sí está la aplicación, pero dentro de la misma, déjenme ver, aplicaciones, all, no, dashboard, running, a ver, es que no me acuerdo, aquí está, ¿no? Entonces aquí tú la puedes modificar. Digo, esta está como pública. Ajá, pero tú puedes configurarla y hacerla privada, ¿no? O sea, aquí en Advanced, tú puedes ir, bueno, no era en Advanced, sino era en Users, creo. Ajá, y aquí le pones privado, ¿no? Y ya la haces privada, ya tú la mandas o sea, mandas el enlace al área de la empresa, de la institución, y la que la vean, pero de manera privada. Ahorita esta está en pública, ¿no? Ustedes igual si abren este enlace van a poder acceder a la aplicación. Entonces, esta está hecha en mi perfil, ¿no? Entonces, repito, porque evidentemente tiene ahí el tal cual, ¿no? El dominio ya en Shiny Apps es gratis, te deja trabajar, creo que nada más 5 aplicaciones y un cierto número de horas de consulta por mes de la aplicación. Entonces, obviamente, por cuestiones prácticas, puedes trabajarlo así. Pero ya si lo quieres aplicar a una empresa, pues sí sería tener una suscripción a Shiny Apps Premium y ya te deja, pues, trabajar con la aplicación, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, la URL tú la insertas en otra página y ya puedes trabajar bueno, puedes visualizar el tablero, ¿no? Pero bueno, digo, ese taller también se va a estar realizando aquí en SciData. Sin embargo, este sí tiene un costo. Ajá, este que estamos cursando no tiene costo. Entonces, este sí, ¿por qué? Porque justamente se requiere más curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto sí se ha practicado por más tiempo. El de APIs, pues si se dan cuenta, en un capítulo de un libro, pues se entiende mucho. Obviamente, entre más practiques va a ser mejor, pero como les digo,
Este ejercicio viene digerido para que ustedes lo entiendan, lo puedan procesar, lo programo en español, o sea, no pongo nombres como en el libro, que todo está en inglés. Entonces, evidentemente, te va a ayudar bastante para que entiendas el proceso. Y va a ser lo mismo aquí en el de Shiny App, ¿no? Entonces, este taller, como les digo, tiene un costo máximo de 200 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Este costo máximo se va a asignar en tiempos. Entonces, si tú te inscribes en los primeros días, el costo puede llegar a ser hasta de 100 o menos, ¿no? Pero ya si te inscribes en los últimos días, puedes pagar casi los 200 pesos. Entonces, esto se le va a llamar costo escalado. Este costo es más que nada para financiar también lo que es la plataforma de GoToMe, que es la plataforma que usamos aquí en SciData para hacer los diplomados y demás. Ajá. Entonces, repito, no se sientan obligados. Quien guste adelante, quien no, pues bueno, no pasa nada. ¿De acuerdo? Repito, este tipo de costo va a ser para justamente financiar lo que es GoToMe y que tengamos más talleres, ¿no? Podamos costear un año de membresía y poder trabajar no solamente con 200 personas, sino al menos tener unas 1000, bueno, máximo 1000, y que, bueno, pues tengamos sesiones con bastante gente que esté interesada en lo que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo por si están interesados. Repito, la fecha tentativa es el 4 de abril, se puede aplazar dependiendo de, pues obviamente ya saben que también se viene Semana Santa, son vacaciones, entonces luego pues, regularmente muchas personas salen, entonces es tentativo, ¿no? 4 de abril es sábado de gloria, entonces regularmente muchos están en las playas, entonces regularmente por eso estoy pensando que mejor sea más adelantito. Pero bueno, está la invitación por si desean participar, pues mantengamos contacto vía correo electrónico. Si están interesados, pues ahí pueden mandar un correito o al final se les va a mandar la información por si están interesados. Muy bien. Entonces, bueno, repito, es la invitación. Quien está interesado, adelante. Quien no, no se preocupe, no pasa nada. Simplemente, repito, es una invitación. También los invito a que sigan las redes sociales de SciData, por si no nos conocen. Digo, si ya nos conocen, que mucha parte de bueno, de los registros también fueron por alumnos de SciData, pero bueno, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es SciData. Esta es la página de Facebook donde se lanzan regularmente convocatorias a lo que son cursos, a lo que son diplomados, o sea, eso sí tienen costo, obviamente, son mínimos de 20 sesiones, a veces son más, 20, 25 sesiones, en donde vemos diferentes temas, ¿no? Últimamente, bueno, ¿qué hemos sacado últimamente? Por ejemplo, como les digo, el de series de tiempo con RStudio y con Python, inició el 2 de marzo y finalizó, bueno, técnicamente ya tuvo que finalizar el viernes, pero tuvimos ahí unos problemas de luz eléctrica, entonces, bueno, pues obviamente ahí lo aplazamos 2 sesiones, ¿no? Digo, regularmente no faltamos, pero a veces sucede que, bueno, se va la luz o luego el tráfico, entonces, pero digo, en nada más tuvimos estos 2 inconvenientes. Digo, no es siempre, ¿de acuerdo? También el otro fue el de álgebra lineal aplicada al análisis de datos con Python, ese lo dio Héctor. Héctor es candidato a doctor en matemáticas, entonces, evidentemente, su especialidad es totalmente matemáticas enfocada a la ciencia de datos, ¿no? Digo, yo soy economista de formación, pero, que diga, académicamente hablando, pero pues la vida me ha llevado a múltiples proyectos de programación de ciencia de datos y análisis de datos. Actualmente, pues yo estoy en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la unidad de estadísticas de gobierno, seguridad pública y impartición de justicia. Entonces, tengo mucha experiencia en estadística. Ajá, y en programación más práctica, ¿no? Entonces, bueno, digo, esos son los últimos cursos que hemos dado, pero no solamente son esos, digo, hay bastantes, ¿no? Hemos dado también cursos relacionados con técnicas de graficación y base de datos, hemos dado Machine Learning con Python, digo, solamente se pueden meter ahí en el perfil y pues van a ver justamente todos los cursos que se han impartido en algún momento, ¿no? Entonces, hay una galería, bueno, hay una gama bastante de cursos, diplomados, que bueno, pues están interesados, pues sigan a la página y con ello puedan ustedes de enterarse pues justamente de todos los cursos que lleguemos a aperturar. Muy bien. Entonces, la filosofía de SciData son cursos a precios muy bajos. Si se dan cuenta, los diplomados tienen costos de, bueno, fue de 480 pesos mexicanos, $32 aproximadamente, quienes no sean de México. Entonces, nuestros cursos son los más económicos que van a encontrar en muchos lados y la calidad es mucho más superior que cualquier instituto aquí en México, o sea, son más superiores que el ITAM, que el Tecnológico de Monterrey, incluso aproximadamente a la par con lo de la UNAM, porque bueno, pues a final de cuentas yo soy egresado de la UNAM, Héctor es egresado de la UAP y de la UAM, entonces también la UAM es una universidad, una de las terceras, bueno, la tercera universidad más importante de México, la UNAM es la primera, claramente, y de Latinoamérica también la UNAM es reconocida entre las primeras, ¿no?
Entonces, tenemos muy buena formación, así que quien esté interesado, repito, pues pueden seguirnos. No los estoy invitando a que ahorita se inscriban, no, simplemente si les interesa el proyecto, si quieren formarse en el área de ciencia de datos, análisis de datos e ingeniería de datos, pues bueno, pueden suscribirse al Facebook, es gratuito, o sea, no tiene costo, y ya si en algún momento ustedes están interesados en algún diplomado o curso, pues adelante, ¿no? Se pueden comunicar. Ajá. De todas maneras, repito, mañana es normal, o sea, no tiene costo ni nada. Entonces, con toda confianza, ustedes pueden ingresar mañana a la segunda sesión. No se preocupen por ello, no se sientan de ching, me van a cobrar. No, tranquilos, simplemente aquí solamente les hago anuncios por si están interesados, pues adelante, ¿no? Puedan seguirnos y demás. No se sientan forzados, tranquilos, simplemente es para que nos conozcan, ¿no? Entonces, este taller es totalmente gratuito, no se me preocupen y listo. Muy bien. Entonces, bueno, por ahí en el correo vendrá el costo si me inscribo a los primeros. Sí, claramente, en el correo vamos a poner la información. Digo, esto va a ser para algunos talleres que tengan duraciones más prolongadas y que sean más técnicos, ¿no? Como en el caso de Shiny App. Este de API, pues es algo más sencillo, más tranquilo, es un poco más de entender cómo trabaja el enlace, cómo nos da la respuesta, o sea, es algo más tranquilo. Pero en el Shiny App sí lleva un desarrollo más complejo. Entender qué es el server, el interfaz de usuario, la combinación de estos dos, qué se programa en el server, qué se programa en el UI, entonces lleva más conocimiento, ¿no? Entonces, por eso justamente sí lo tenemos, bueno, aparte de que esto va a financiar, repito, lo que es la plataforma de GoToMe, pues bueno, sí lleva una curva mayor de aprendizaje y de práctica. Entonces, evidentemente, todo eso pues, lo van a adquirir a costo muy, muy bajo, ¿no? Y bueno, en la Shiny App igual podemos incluir lo que es el API, ¿no? Pero tengo que ver, bueno, tengo que ver si podemos incluir algunas series, no todas, porque obviamente incluir muchas series, pues digo, sí se puede, pero lleva mucho tiempo si lo hacemos en el taller, ¿no? Entonces mejor voy a trabajar con ciertos códigos, los voy a poner ahí en las selecciones, para cuando seleccionemos una serie, se nos muestra la serie de tiempo de la variable, ¿no? Entonces, digo, creo que sí vale la pena hacerlo con series económicas para ver un tablero de algo muy similar. Muy bien. Pero bueno, o sea, sí, muy posiblemente sí lo integren en el de Shiny App, pero para hacer justamente las series de tiempo como se los enseñé en la aplicación, ¿no? Más o menos así. O sea, seleccionar un año, una variable y que nos muestre el comportamiento temporal. Y podamos justamente hacer la amplitud o no amplitud de la serie y podamos enfocarnos en ciertos meses, en ciertos años. Ajá. Entonces, bueno. Ok. Entonces, nada más son estos de los anuncios. Mañana voy a decir lo mismo en caso de que haya más participantes. Así que, pues bueno, evidentemente, no sé si, bueno, si no se me lleguen a desesperar o como de ching, luego me salgo, digo, ok, ya lo vieron hoy, mañana si ven que empiezo a hablar otra vez lo mismo, pues listo, no se sientan comprometidos, se pueden salir sin mayor problema, ¿no? Simplemente les vuelvo a mencionar que es para aquellos que no nos conozcan, pues nos puedan conocer y si están interesados, pues adelante, tengan esa apertura, ¿no? De ahí en fuera, no se sientan obligados a nada, ¿muy bien? Así que bueno, pues les agradezco su participación. Mañana nos vemos en la segunda sesión y última de este taller. Les voy a dejar cargado este script en el repositorio de GitHub para que puedan consultar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, me despido. Cualquier cosa, ya saben que estamos ahí en lo que es en el foro de Facebook. Igual ya tienen el contacto del correo electrónico, pueden acercarse y sin mayor problema los atendemos. Muchas gracias, que pasen excelente tarde. Nos vemos mañana, que descansen y que tengan muy buena tarde.